Ambato es la gran ciudad y yo nací en este enorme corazón. Hoy renace la esperanza de ver Ambato mejor. Trabajando, construyendo, Ambato mi gran ciudad. Es aquí donde yo quiero vivir. Productiva, generosa, fíjate mi gran ciudad. Siempre amable, sin fronteras, mi ciudad. Mi ciudad. GAD Municipalidad de Ambato. Juntos construimos la gran ciudad. Oh, 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 oh. Hagamos revolución, pero en el corazón, con derecho y por derecho a la razón. Todo con libertad, pero con educación, por los derechos de igualdad. Trabajemos en unidad para garantizar tus derechos, mis derechos y el de los demás. Hay que construir una sociedad sin violencia, incluyente, todo en equidad. Oh, 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 oh. Este es un mensaje del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Ambato. Juntos construimos Ambato, la gran ciudad. El siguiente programa es de clasificación A, apto para todo público. Contenido F, formativo, educativo, cultural. Hola amigos y amigas, muy buenas noches, bienvenidos a este cuarto día de información oportuna por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es un gustazo nuevamente acompañarles, un saludo muy grande del doctor Javier Altamirano Sánchez, alcalde de Ambato, del GAD Municipalidad de Ambato a través de su Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Ambato, y estamos en Demo Comunicando Derechos, conversando un poco más sobre esta fecha que cada año conmemoramos, pero con dos invitados súper especiales. Vamos a dar el paso y saludar a quienes nos acompañan el día de hoy. A la abogada Gladys Chimborazo, ella es defensora pública, coordinadora del área de víctimas de la Defensoría Pública. Ella viene delegada del abogado Denis Andrade, así que bienvenida, abogada, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, tengan ustedes muy buenas noches, realmente es un gusto estar en este momento aportando al defensor público provincial, como ya lo indicó, Denis Andrade. Un gusto estar aquí. Muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias, abogada. De igual manera, damos el paso al abogado Juan José Simón. Usted es de la Defensoría del Pueblo. Muy buenas noches, bienvenido a este espacio. Muy buenas noches con todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de este prestigioso medio de comunicación. Y como usted lo había indicado, estamos próximos a conmemorar o celebrar una fecha muy importante en la vida mismo de cada uno de nosotros. Así es, abogado. Bueno, les voy a llamar por Gladys y Juan José para que sea un poco más agradable esta conversación y podamos tratar muchos temas importantes, sobre todo de su competencia y también de todo lo que ustedes hacen en su espacio. Primero me gustaría saber lo más importante que siempre nos mencionan y nos preguntan: ¿qué es la diferencia entre Defensoría Pública y Defensoría del Pueblo? Porque, no sé, quizás el nombre por ahí se parece, pero obviamente sus competencias son diferentes, así que Gladys, ayúdenos poniéndonos en contexto qué hace la Defensoría Pública. Claro, con gusto, sí, cierto lo que usted indica. Nos confunden bastante con la Defensoría Pública y la Defensoría del Pueblo, pero tienen asignaciones muy diferentes. En el caso nuestro, la Defensoría Pública está para dar el patrocinio y defensa a todas las personas que son vulnerados sus derechos, ¿no? Para ello existe el área penal, el área social y el área de víctimas, a quien yo represento como coordinadora. En el área penal
Por ejemplo, ahí se atiende patrocinio y defensa a todas las personas, sin excepción, ¿sí? En todos los delitos, al igual que en tránsito, en adolescentes infractores. El área social está encaminada de igual manera a defensa y patrocinio en casos como, por ejemplo, alimentos, mujeres embarazadas, inquilinato, laboral, también a adolescentes infractores. Y el área de víctimas, de igual manera, defensa y patrocinio, pero sí está limitado. No es como el área penal a los procesados que abarca todas las áreas, ¿no? Y en todos los delitos. No. La Defensoría Pública en el área de víctimas lo que atiende son delitos sexuales, violencia intrafamiliar, delitos de odio, homicidios. Entonces nosotros ahí damos, valga la redundancia, patrocinio y defensa desde el inicio hasta el final. Esas son nuestras actividades, defensa y patrocinio en los delitos o infracciones que se ven inmersas las diferentes personas. Para no perder un poco el hilo, el patrocinio significa el tener un abogado para que sea defendida la persona. En este caso es gratuito, que conocemos, pero ¿cómo accede entonces la ciudadanía a este patrocinio? Ya. Por ejemplo, en violencia intrafamiliar, sabemos que violencia intrafamiliar existe física, verbal, psicológica, sexual. Cuando se trata de contravenciones, se acercan a la unidad especializada de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, delitos sexuales, integridad sexual, a la sala de primera acogida que queda en la unidad de vigilancia comunitaria. Existe una abogada en donde les receptan la denuncia. Después, en el primer aboco que realiza la jueza, ya dispone de manera inmediata las medidas de protección. Depende la situación de riesgo en que se encuentra esa persona, le adoptan medidas de protección. Entre las medidas de protección hay varias, ¿no?, establecidas en el artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal. De manera inmediata, cuando se trata, por ejemplo, de una agresión física, ya la jueza ordena que se le haga el reconocimiento médico legal a fin de determinar el procedimiento, porque digamos que esa víctima llega muy golpeada y una vez que la médico le examina, la médico determina que tiene una incapacidad mayor a 3 días, tendríamos que contar con un delito y pasarle a fiscalía. Ordena como primeros puntos reconocimiento médico legal, que tiene que también mantener la entrevista con el psicólogo, con la trabajadora social y la notificación a la persona agresora. En ese momento, ya a nosotros, a la Defensoría Pública como institución, nos llega el oficio para que le designemos un defensor para la atención y patrocinio de la víctima. En esos momentos, entonces, nosotros ya como vienen los datos en la denuncia, llamamos a la víctima para que tome contacto con nosotros, darle la asesoría, indicarle cómo es el procedimiento, porque existe mucho desconocimiento de que muchas veces las víctimas dicen, no, es un trámite muy largo, y dicen, no tengo tiempo, y no asisten. Entonces, esa es la importancia de que la víctima comparezca donde nosotros, porque nosotros le damos la asesoría y le hacemos entender que cuando se trata, por ejemplo, de una contravención, no necesitamos más que 2 entrevistas con la víctima. Y nosotros llevamos el proceso. Nosotros somos los que vamos a estar adelante de ese proceso a fin de garantizar una defensa técnica. Y como lo indicó usted, es gratuito, ¿no? Todo es absolutamente gratuito. Así es como se inicia, por ejemplo, llega a nuestro conocimiento una denuncia por contravención. En cambio, por delitos nos notifican Fiscalía de igual manera mediante un oficio y nosotros de igual manera tomamos contacto con la víctima y le hacemos la respectiva entrevista y le damos la asesoría. Ya, muy bien. Entonces ahondaremos un poco más sobre cómo es el tema de esta ruta que tiene que seguir la víctima para acceder a todos los servicios de la Defensoría Pública. ¿Qué es la Defensoría del Pueblo, Juan José? Cuéntenos, coméntenos en cambio, ¿cuáles son sus competencias? Bueno, de acuerdo a las competencias establecidas en la Constitución, en los artículos 214 y 215, nosotros somos la Institución Nacional de Derechos Humanos, que tiene como finalidad la difusión, la promoción, es decir, educación en temas de derechos humanos y la tutela de los mismos, ya en los derechos establecidos en la Constitución o en instrumentos internacionales. Nuestro tipo de competencias es primero en educación y luego en temas de constitucionalidad. Estamos facultados para presentar garantías constitucionales, acciones de protección, medidas,
En fin, y tenemos trámites propios derivados de nuestra misma ley, que es la Ley Orgánica de Defensa de la Defensoría del Pueblo, y otros trámites también asignados por competencias de distintas leyes, como es el caso de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Orgánica de Defensa al Consumidor, el Código de la Niñez y Adolescencia, Ley Orgánica de las Personas Adultos Mayores, las competencias también establecidas en la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia de género, y en ese ámbito nosotros estamos trabajando, tanto en el aspecto en educación en derechos, ¿sí? Y también en el tema tutelar. En tema de educación en derechos es necesario indicar que es de dos vías, ¿no es cierto? El uno es en función del mandato constitucional que dispone a todas las instituciones y servidoras y servidores públicos que se debe garantizar, proteger, tutelar los derechos de nuestros usuarios, es decir, sensibilizamos al servicio público respecto de los derechos humanos que todos y todas tenemos. Nuestra Constitución establece en el artículo primero que el Estado ecuatoriano es un Estado de derechos y justicia y que los derechos son aplicados para todas las personas que habitan nuestro territorio ecuatoriano, y también, ya aterrizando en lo que dispone la Defensoría del Pueblo, tenemos competencia con los ecuatorianos que se encuentran fuera en el exterior. Es decir, entonces, que ustedes y de igual manera conocen casos y los derivan. Nosotros conocemos casos, si es que es de nuestra competencia, lo asumimos. Por poner un ejemplo, hace algún tiempo atrás, a través de los consejos defensoriales, se nos generó una alerta de que una persona aproximadamente de unos 80, 85 años de edad no tenía identidad, ¿sí? Entonces, al no tener identidad, simplemente para el Estado ecuatoriano no existe, ¿sí? Nosotros presentamos una garantía de una acción de protección, y el juez, luego de escuchar los argumentos planteados por la Defensoría del Pueblo y obviamente los argumentos expuestos por el Registro Civil, que es la entidad que está a cargo del registro de todos los ecuatorianos y de las personas extranjeras, nos dice, ¿sabe qué? El Estado ecuatoriano vulneró el derecho a la identidad de esta persona. Además de eso, además de que se vulneró el derecho a la identidad, también existen otro tipo de vulneraciones. Esa persona no sabemos cómo hasta ese tiempo tenía atención médica. Es evidente que no tenía educación, porque no tenía un registro, ¿sí? Entonces, de esa forma trabajamos. También en casos de que a personas que están en estado de gestación, las autoridades del sector público principalmente les despiden o cancelan sus nombramientos provisionales, sus contratos, y ahí el Estado o la Corte Constitucional ha establecido que las mujeres embarazadas tienen una doble protección, ¿sí? Entonces nosotros hemos presentado la garantía correspondiente, esto es una acción de protección, y luego juez constitucional, de haber escuchado a las partes, casi en todos los casos que nosotros hemos presentado, nos ha dado la razón. Otro de los casos, en el tema de la prevención que nosotros tenemos. Existe la sentencia emitida por la Corte Constitucional, la 119-18 CEP-CC, que establece que el ingreso a espectáculos taurinos es a partir de los 18 años, ¿sí? Entonces, durante todo este tiempo nosotros hemos presentado estas medidas para que se garantice el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir un espacio de no violencia, ¿sí? Esta sentencia es en función de una recomendación del Comité de los Niños, Niñas y Adolescentes, del cual el Estado ecuatoriano es suscriptor. En los exámenes especiales le dice el comité al Estado ecuatoriano que este tipo de espectáculos debe ser a partir de los 18 años. Si bien es cierto, aquí en Tungurahua y en algunas otras provincias del país se ganó para que, a través de una consulta popular, para que este tipo de espectáculos se realicen. Pero si bien es cierto, existe un derecho a la libertad, pero no todos los derechos son absolutos. Ahí tiene que tener un tema de regulación para no afectar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Muy bien. ¿Y alguna vez ustedes coadyugan para un trabajo conjunto? ¿Existe ese trabajo para poder realizar entre los dos?
Pero por supuesto, claro que sí, hemos realizado algunas actividades, también la Defensoría Pública ha presentado garantías de protección, acciones de protección, y nosotros hemos comparecido con amicus curiae, que es el amicus curiae, es el amigo del juez, quien da cierto tipo de criterios, obviamente en derecho, y en el caso de nosotros en derechos humanos, para que el señor juez o jueza tome la mejor decisión al momento de resolver. Muy bien, entonces yo sí. Sí, efectivamente, como acaba de indicar, hay casos en que llega, por ejemplo, primeramente a conocimiento de la Defensoría del Pueblo y en conjunto ayudamos a esa persona, ¿sí? Le damos el patrocinio, le damos la asistencia legal. Por ejemplo, últimamente nos llegó un caso de unas personas de la tercera edad que se encuentran en Tizaleo, personas que han sido afectados sus derechos en relación a un caso civil. Se coordinó a fin de que ellos tengan una defensa adecuada, puesto que, como lo indiqué, la Defensoría Pública no abarca todos los temas, ¿no? Tiene limitaciones, y se le encaminó y se indicó por parte de nuestro director, el doctor Denis Andrade, de que sea la Universidad Técnica de Ambato quien asume esa defensa, puesto que se trata de un caso civil. Sí, muchos casos van a la Defensoría del Pueblo, pero ellos nos remiten y en conjunto actuamos. Muy bien, es decir, entonces que ustedes también trabajan con las universidades y los, no sé cómo se llaman, los consultorios jurídicos, exactamente, gratuitos de igual manera que están en las universidades. Sí, puesto que los consultorios jurídicos son una red complementaria a la Defensoría Pública. Trabajamos también con ellos, como lo indiqué, en casos en que la Defensoría Pública como institución no puede defender algunos casos. Muy bien. En cuanto al tema de violencia de género, específicamente a mujeres, en este caso en toda su intergeneracionalidad, y también hablando de las diversidades sexogenéricas, ¿cuál ha sido el trabajo o hay alguna estadística en este caso sobre a cuántas personas ustedes atienden, digamos, mensualmente, anualmente, en temas específicos de violencia? Claro, mire, a nosotros nos llegan, para que solamente tenga una visión, somos 3 personas que atendemos en el área de víctimas. Imagínense, ahora estamos ya en el mes de noviembre y cada uno de nosotros aproximadamente tenemos 250 carpetas de casos de violencia intrafamiliar y aparte también tenemos un aproximado de cada uno de unas 50 carpetas de delitos sexuales, ¿sí? Entonces la violencia intrafamiliar realmente aquí en Ambato es muy grande. Se podría decir que se está dando más porque ha habido bastante, se ha asistido ya a diferentes lugares a hacerles conocer de que se pueden estas personas denunciar, ¿no? Entonces parece que ellas ya tienen más conocimiento y se acercan a poner la denuncia. Es decir que, perdón, que ustedes hacen también tema de prevención y sensibilización a la ciudadanía, o sea, asisten a diferentes sitios a donde ustedes dan a conocer. Sí, exactamente. Como hoy, por ejemplo, mire, están las unidades móviles de la Defensoría Pública recorriendo las parroquias de la provincia de Tungurahua. En este momento está en el Cantón Ambato, hemos pasado por Atahualpa, Tizaleo, Pilahuín, Chibuleo, Izamba, diferentes parroquias, dando a conocer los servicios de la Defensoría Pública. Ustedes atienden en el cantón y la provincia. Claro, por ejemplo, en el área de víctimas específicamente nosotros abarcamos toda la provincia. Toda la provincia. Perdón que le corte un momentito. Y efectivamente me ocurrió un caso, por ejemplo, en Huachitotora, es una parroquia que está tan cercana acá. Imagínense, le dábamos el asesoramiento. Ellos desconocían que existía la Defensoría Pública. Ellos tenían que pese, por ejemplo, digamos un accidente de tránsito, una persona lesionada, aparte que tiene que invertir en gastos médicos, también tiene que invertir en un profesional de derecho. Entonces era admirable cómo las personas desconocían de la Defensoría Pública. Claro que sí. Más mi pregunta iba referida al hecho de que si es zonal su trabajo, o por ejemplo en la zona 3 que abarca 4 provincias, o solo es Tungurahua. No, Tungurahua es su campo en donde ustedes abordan todo. Es decir, en cada provincia hay una defensoría pública. Sí, exactamente. Muy bien. Doctor, ustedes en cambio sí es zonal. Nosotros hasta antes de la aprobación de la ley actual de la Defensoría del Pueblo teníamos competencia de tipo zonal. Ahora existen delegaciones de tipo A y tipo B. Tungurahua es considerada una delegación de tipo A.
¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos coordinar trabajos con las distintas provincias que pertenecen o que pertenecían a la zona 3. Por ejemplo, nosotros para el 9 de diciembre, el 10 de diciembre se conmemora un año más de la firma de la Declaración de los Derechos Humanos, pero nosotros vamos a hacer un acto el 9 de diciembre, que es viernes, en el cual se ha integrado la Delegación Provincial de Cotopaxi para realizar este evento, que es una casa abierta, de cual realizo la invitación a todas las personas que nos escuchan. Va a ser en Huachi Grande, en el centro de transferencias. Entonces, donde van a estar todas las instituciones indicando qué servicios prestan, por lo que acaba de mencionar Gladys, es muy importante. Hay muchas personas que desconocen que existen instituciones que dan asistencia a las personas y que estos servicios son gratuitos. Además de eso, también existe un desconocimiento de los derechos que nos asisten. De acuerdo a las competencias establecidas en la Constitución y aterrizadas en la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia, nosotros tenemos dos aspectos que cumplir. El uno es la parte preventiva, es decir, realizar procesos de capacitación, talleres y sensibilización a los servidores públicos, y el otro, realizar el seguimiento del cumplimiento de las medidas administrativas dispuestas en esta ley. Desde el año 2021, de septiembre a 2021 hasta la actualidad, tenemos más o menos 1.900 causas que nos han llegado para hacer el seguimiento. Al ser parte de la red, nosotros podemos alertar a las instituciones de qué está fallando, cuál es el nudo crítico. Y además de alertar, dar obviamente las posibles soluciones, ver los mecanismos para ir solventando. Es decir, que ustedes reciben estas carpetas, digamos, para seguimiento de todos quienes dictan las medidas administrativas. Sí, generalmente suele ser que el botón de pánico, el tema de que la persona no pueda acercarse a cierto tipo de distancia, y la atención médica o psicológica. Entonces, nosotros preguntamos a la institución que debe cumplir, por decir, al Ministerio de Salud Pública: ojo, esta persona que es beneficiaria con esta medida no es que tiene que hacer el turno normal para acceder al turno tiene que hacer el proceso normal, sino que dice: mire, autoridad del Ministerio de Salud Pública, yo tengo estas medidas. ¿Cuándo me van a dar? ¿Cuándo me van a atender? Entonces, de ese tipo de seguimiento nosotros realizamos. ¿Cómo es inmediato entonces? Es inmediato, o sea, es de manera inmediata. Sí, adicionalmente, también cuando los tenientes, los comisarios, solicitan algún tema de capacitación para sus funcionarios o para el sector, nosotros también nos activamos en ese sentido. En este caso, hablando específicamente de violencia de género y a la mujer, ¿cuántos casos más o menos ustedes han conocido, han dado seguimiento? ¿Cuántas medidas administrativas? Porque también se habla del hecho de que la víctima es revictimizada en los espacios y que de igual manera desisten, como manifestaba Gladys, desisten quizás de seguir el proceso, y hay muchas denuncias que se quedan ahí. En este caso, ustedes, el trabajo específico en violencia. Ya. Una vez emitida la medida y conforme a lo que establece la ley, la autoridad administrativa tiene que hacernos conocer, pero esta medida va en conocimiento del juez para ratificar, modificar o rechazar este tipo de medidas. Independientemente de la decisión del juez, nosotros realizamos el seguimiento. Como le indicaba hace un momento, aproximadamente desde septiembre del año anterior hasta la actualidad tenemos 1.900 casos que nosotros realizamos. Ya netamente, hablando de todos los grupos de atención prioritaria. De todos los grupos de atención prioritaria. Muy bien, hemos conocido entonces un poco más de qué hace la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública. Es momento de irnos a un corte comercial y vamos a regresar con mucha más información para que ustedes conozcan de mano de quienes son los actores fundamentales de estos procesos que llevan a cabo en la defensa y exigibilidad de los derechos de todas y todos. Así que regresamos, nos vemos en un momento. Inicio de espacio publicitario. Demo, comunicando derechos.
No existe el cuento sin el silencio. Lo interesante de contar una historia es que alguien la escuche. Pero a veces tengo muchas palabras atrapadas. Los grandes hacen mucho ruido y no puedo soltarlas. Digo cosas, pero no me escuchan. Están presos de sus historias. No me miran. Parece que lo que yo tengo que decir no es importante. No existe el cambio sin el silencio. Pero para construir un mundo igual, nuestras palabras deben ser escuchadas. El mundo necesita tu voz, porque no somos solo cifras o números. Sabemos que tienes muchas cosas que decir. Tu mirada es importante. Trabajamos para construir una fuerza colectiva. Sin color, etnia, género o religión. No queremos sustituir un dogma por otro. Juntos podemos generar el cambio. Tú puedes hacer la diferencia. El amanecer se vuelve lejano, la lluvia acompaña nuestra soledad, las fuerzas van menguando. Recorrimos un largo camino y ahora solo recordamos nuestros sueños tras la pantalla de un televisor. Las imágenes se vuelven difusas, pero los recuerdos no dejan de golpear cuando extrañamos a los que más amamos porque nos olvidaron. Pedimos dignidad, que nos pare un bus, acceso a la salud pública, una jubilación digna. Soy adulta mayor, la tercera y última edad. No me dejes recorrer sola el último trayecto de la vida. Hay cosas en la vida que puedes elegir, como los colores de la ropa que usarás mañana, o si caminas por la vereda o la vía. Pero no puedes decidir sobre la creación. No puedes decidir sobre cómo serán tus hijos. Solo Dios sabe el por qué y cómo es criar un hijo diferente. Solo Dios sabe cómo cuesta renunciar a tus estudios, tu familia, a tu vida y dedicarte 12 años a sacar a ese hijo adelante. El esfuerzo, las lágrimas, el sacrificio infinito solo para ver a tu hijo estable. Solo Dios conoce los corazones de los padres que tenemos un niño con discapacidad y solo Dios sabrá recompensarlo.
Fin de espacio publicitario. Trabajamos por tus derechos. Regresamos entonces al informativo por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Nos encontramos con Gladys y Juan José, con quienes estamos conversando un poco más sobre todo lo que tiene que ver con la Defensoría Pública y la Defensoría del Pueblo, quienes nos están informando sobre sus competencias, actividades y lo que realizan en pos de la defensa de los derechos de todos y todas. Así que si están viéndonos y están conociendo un poco más de esta información, saben a dónde acudir, a dónde tocar una puerta, a dónde saber con quién contar para poder exigir nuestros derechos. Específicamente de violencia, hablando de esto, conversábamos tras bastidores un ratito en el tema de lo que sucedía en pandemia. Doctora, cuéntenos cómo fue su trabajo. Sabemos que nuestras instituciones trabajan 24/7 en realidad, porque la violencia no sabemos en qué horario sucede o sucede en todos los horarios, y nuestro trabajo está siempre en pos de hacerlo. Si bien es cierto, nosotros como servidores públicos estamos en un horario, pero hay también una forma de realizar estos procesos en las 24/7. Doctora, ¿cómo fue esto de pandemia? ¿Cómo sucedieron los hechos? Sí, mire, en pandemia la Defensoría Pública en relación a la atención nunca paró, siempre estuvo ahí. Había casos flagrantes, ¿no? Es decir, que cuando en ese momento una persona es agredida, pedían auxilio, la persona agresora era aprendida, llevada a la unidad de vigilancia comunitaria para realizar la respectiva denuncia. Nosotros teníamos que asistir de forma presencial, porque existen otras audiencias que se hacían en forma virtual. No, nosotros teníamos que hacerlo en forma presencial, tomar contacto con la víctima para saber qué es lo que le pasó y realizar una defensa adecuada. En el tiempo de pandemia existió muchísimos casos de violencia intrafamiliar, existió muchos abusos sexuales, inclusive existían abusos sexuales entre los hermanos, sobrinos, padres, a las hijas. Realmente fue una situación bien difícil en la que esa víctima no pudo denunciar en ese preciso momento. Después ya se vio los hechos que pasaban y las denuncias que realizaban. Es decir, nosotros en todo momento estábamos ahí apoyándole a las víctimas en estos casos de violencia intrafamiliar o delitos sexuales. Justamente, para ponerles un poco en contexto, habíamos estado conversando con el Ministerio de Educación de esta temática también en una entrevista anterior, y nos mencionaba que los profesores, en este caso el Ministerio de Educación, conocía ya de niños, niñas y adolescentes que daban a luz, o sea, que estuvieron en pandemia y que ya dieron a luz, y no había ese conocimiento de lo que sucedió. O sea, hubo violencia y hasta ya tuvieron a sus hijos, ¿no? Entonces sí fue complicado. Pandemia, nos hablaba de un caso en específico, doctora, que quisiera que lo mencione para que también quienes nos están escuchando y quizás están sufriendo algún tipo de violencia sepan cómo actuar. Sí. Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso de una persona que era víctima de violencia intrafamiliar, estaba viviendo con su agresor, no sabía cómo pedir auxilio, ella se inventó una forma, llamó al ECU 911 como que pidiendo una pizza, ¿no? Entonces su agresor estaba junto a ella, indicándole, escuchando lo que ella decía sí, yo quiero una pizza de tales características. Lo bueno es que la persona que estuvo detrás, la persona que le atendió en esto del ECU 911, supo captar lo que ella quería decir, ¿no? Entonces inmediatamente él le dijo, sí, a tal hora llegaremos, usted sigue en su casa, sí. Entonces ellos llegaron y lograron ayudarle a esa persona. Entonces, pero bueno, esto fue un caso especial, ¿no? Porque hay otros casos que lamentablemente no llegan a buen término, puesto que las víctimas son agredidas físicamente, psicológicamente, y su agresor ya sabe el modus operandi, agrede a la persona, la víctima llama y por falta de personal de la policía no acude de manera inmediata, entonces ellos quedan en la impunidad, el agresor se va y es difícil ubicarle. Así es como se dio ese caso, y hay otros casos más. Por ejemplo, nosotros tenemos casos en que el mismo agresor viene con la víctima y inclusive de manera muy altiva, prepotente, que quiere que le alce la medida de protección, por ejemplo, que le cancele la boleta de auxilio, que él necesita salir del país.
Entonces uno de manera práctica, ¿no? Se le indica, se le asesora, indicando que una medida de protección como es la boleta de auxilio, por ejemplo, no es una situación que le impide a esa persona salir del país. Más que todo es una medida preventiva, no es sancionadora, es que le previene al agresor: señor, usted no puede realizar estos actos. En caso de que usted incumple estos actos, usted se verá sometido a un juicio penal. En ese momento uno hay que tener la capacidad también de entenderle a la víctima, no ponerse en su lugar y no hacerle ver a la víctima como que ella no está de acuerdo en que se hace la medida de protección, sino más al contrario, inteligenciar a esas personas de que, si bien es cierto, quieren cancelar la medida de protección, pero uno se debe analizar que la víctima no esté en riesgo. Por más que la víctima quiera que le alce la medida de protección, si existe una matriz de riesgo con 12, 15 indicadores, en donde la víctima indica que está también, ha sido agredida física, ha sido amenazada de muerte, entonces no se le puede cancelar esa medida de protección. Sí. Muy bien. Juan José, ¿cómo ha sido entonces de su parte el trabajo en pandemia? ¿También conocieron cómo actuaron ustedes en estos procesos? Bueno, nosotros como Institución Nacional de Derechos Humanos habilitamos en la página un link o una asistencia en línea, tanto para los casos y una asistencia de tipo psicológica. Ahí nos llegaron varias peticiones, denuncias, quejas, y que fueron canalizadas sea directamente con Defensoría Pública o a través de las otras instancias del Estado, sea comisaría, sea Ministerio de Salud Pública. Y donde más nosotros vimos que las personas tuvieron afectación es en el aspecto psicológico, porque existió este confinamiento y aparentemente era para unos días, después se prolongó, y el mal manejo comunicacional de la pandemia nos ponían unos escenarios terribles, muy fuertes. Recuerdo los primeros días, tengo una hija que tiene 17 años, venía: papi, en Guayaquil ni sé cuántos muertos, se han encontrado un muerto en la calle y todo más, y eso a toda la familia nos afectaba. Y tuvimos este tipo de alertas, incluso tuvimos más de 3 o 5 acompañamientos al Ministerio de Salud Pública para que las personas puedan ser atendidas. Muy bien. Quisiéramos saber un poco más de su trabajo en cuanto a planes, programas, proyectos, campañas, quizás que ustedes han llevado a cabo, como mencionó esta feria que ustedes tienen prevista, pero ¿qué han sido esos otros procesos que ustedes han hecho, han culminado? Quizás un trabajo interinstitucional también, con convenios con otras entidades de gobierno para poder trabajar y abordar, ¿no?, más los aparatajes en territorio. Bueno, nosotros desde el inicio del año, como ustedes entenderán, nosotros somos una institución pública, tenemos que programar las actividades para el año siguiente. Ya tenemos la programación para el año 2023. Y en este año hemos realizado procesos de capacitación en distintos lugares, entendiendo que ya las capacitaciones en el centro de la ciudad y a todas las instituciones realizan ese tipo de procesos, y nosotros hemos preferido irnos a las parroquias, a los cantones y sus distintas parroquias. Hemos realizado un trabajo con CACTU, ¿sí?, en el cual ellos hacen un trabajo en tema de las parroquias, y ahí nos hemos, a través de las defensoras comunitarias, y hemos dado este tipo de charlas. Hemos salido un poquito de Ambato y nos hemos expandido. Hemos tenido una cobertura un poco mayor. A inicios del año nosotros realizamos un proceso de capacitación, o sensibilización, mejor dicho, a los servidores públicos, porque los servidores públicos y servidoras están capacitados, por eso están en los puestos que están. Pero una cosa es estar capacitado y otra cosa es tener una sensibilización frente a los problemas que se presentan. La violencia de género no únicamente aborda el tema de la violencia hacia la mujer, sino a toda la diversidad sexual que existe. Parte de nuestras competencias también es realizar la vigilancia del debido proceso. Tenemos aperturado un caso de vigilancia del debido proceso por la compañera Jessica Martínez, que falleció.
Entonces hemos realizado acompañamientos de personas que por su orientación sexual han tenido inconvenientes en los estudios, en el trabajo. Incluso también hemos realizado intervenciones, a través del Ministerio de Salud Pública, para que en el hogar entiendan qué es lo que está pasando. O sea, que no es una enfermedad, tampoco es un delito, es una decisión que las personas tienen. Muy bien. Conversando ya que ha abordado Juan José el tema de diversidades sexogenéricas, ustedes han conocido estos casos también en doble vulnerabilidad. Hablemos de 3 grupos de atención prioritaria en específico, que son pueblos y nacionalidades indígenas, que son personas en movilidad humana que ahorita tenemos también y que son diversidades sexogenéricas. ¿Saben de casos? ¿Cuáles han sido sus procedimientos? Hablamos de pueblos y nacionalidades, en este caso que con su sistema de justicia indígena, quizás el acceder a estos servicios se les hace complicado o no los desean. Hablemos de movilidad humana en el caso de las personas que están migrando, no tienen sus documentos, no tienen este acceso. Y hablamos del tema de diversidades sexogenéricas, en cambio, tema de procedimientos en cuanto al acceso de también estos servicios. Doctora. Sí, en relación a las comunidades indígenas es lamentable, nosotros tenemos muchos casos de mujeres indígenas que ya han sido afectadas mucho, vulnerados sus derechos y ellas deciden denunciar agresiones físicas, pero lamentablemente las comunidades son muy machistas. Nosotros tenemos, al menos personalmente he tenido un caso de una persona indígena, una mujer indígena agredida físicamente, 3 días de incapacidad, decide denunciar la violencia intrafamiliar física. Sin embargo, ella es cogida, retenida, le llevan a la comunidad y en la presencia, ella comentaba, decía que en presencia le rompen la boleta, que para ellos no les sirve la boleta de auxilio y al contrario, le obligan que tiene que pagar una multa porque primero dicen ellos que debieron denunciar y conocer ahí en la comunidad. Sin embargo, esta persona ya existía actas, acuerdos que no se cumplen porque el maltratador sigue ahí y sigue maltratándola. Ella, en virtud de aquello, decide denunciar una justicia ordinaria, pero hay estas consecuencias y es amenazada porque dice, si te vas a la audiencia o si haces algo, tienes que pagar esta multa, no sabes lo que te va a pasar. Hay otro caso, por ejemplo, igual otra chica que decide denunciar, también es indígena, en cambio al hermano, le cogen al hermano y le dicen que tiene que traerle a la señora para que venga a hacer acá un acuerdo, que no tiene que ser. Es bien difícil y lamentable los hechos que se dan en estas situaciones que pertenecen a las comunidades indígenas, porque los indígenas tienen otra visión de que sobre esto de violencia intrafamiliar, de que el núcleo familiar, de que de pronto el esposo, ¿cómo es el dicho que dicen? Pague, ¿cómo es? Aunque críe, mate, marido es. Exacto, pegue o mate, marido es y hasta el final. No, pero ya con las capacitaciones ellas también ya se dan cuenta que eso no es lo correcto, que tienen derecho en realidad a una vida libre de violencia, como se dice siempre tanto en el ámbito público como en el privado. Ellas tienen derecho a esa libertad. Eso en relación, lo que se ha podido ver en la Defensoría Pública, en relación a estas personas indígenas, pueblos y nacionalidades indígenas, que para ellos el hecho solamente de denunciar ya es algo bien fuerte, no es bastante. Claro, es bastante. Netamente es el que... En relación a los casos de movilidad también sí hemos tenido, pero no, bueno, a ellas igual se les ha dado el mismo tratamiento, como bien lo dice, ellas gozan de una doble vulnerabilidad, puesto que son víctimas de violencia intrafamiliar, pero están en esta situación de movilidad humana que no sabemos. La situación de ellos también es muy difícil, porque muchas veces salen sin nada, salen solamente con agarrados sus ropita, si es que a veces pueden coger sus documentos personales, si no, no, pero la atención a ellos que se les da es igual, un trato muy adecuado, se les da el mismo asesoramiento, todo, o sea, así. ¿En temas de diversidades sexogenéricas han conocido ustedes casos? No, no nos ha llegado caso, al menos yo no los he tenido.
Ya. No lo sé. Muy bien, doctor, usted en cambio, ¿cómo es el proceso en pueblos y nacionalidades indígenas, el asesoramiento que ustedes les brindan en movilidad y en diversidades? Bueno, en tema de los movimientos indígenas, hay que entender que la cosmovisión andina o la cosmovisión indígena es diferente a lo que nosotros tenemos la concepción del mundo, ¿sí? Allá existen las autoridades, de acuerdo al nivel de organización, existen las autoridades indígenas, las que ellos están de acuerdo a las competencias, pueden conocerlas, ¿sí? Y también es necesario indicar que la justicia indígena sí es reconocida por el Estado ecuatoriano y han existido, y la doctorita tal vez me puede ayudar con los números de casos que la justicia ordinaria ha dicho, bueno, como pertenece a un grupo indígena, a una comunidad, se deriva para que ustedes sigan teniendo. Es muy difícil llegar allá porque no es una costumbre, por decirlo así, no es un tema de costumbre, pero ellos viven de esta manera. Y quien tiene que primero conocer es la comunidad, y quien tiene que resolver es la comunidad. Y de acuerdo a eso no se deben saltar los pasos para poder ser juzgados. Pero ahí viene la parte en donde nosotros realizamos la capacitación. ¿Respetamos su forma de organización? Sí, las respetamos. Pero todas las personas tenemos derecho a una vida libre de violencia, a no ser estigmatizados, a tener igualdad de oportunidades y todo lo demás. Es bastante duro, pero como conversábamos en la pausa, no es imposible. Algún momento sí vamos a llegar, sí vamos a buscar puntos medios y sí se van a respetar los derechos de todos y de todas. En relación a las personas que se encuentran en movilidad humana, generalmente a inicios de la etapa escolar a nivel nacional, la Defensoría del Pueblo conoce casos en que las instituciones educativas les exigen una documentación que, como bien indicaba la doctora Gladys, por salir, por los altos costos, por las distancias, por la burocracia que tienen en sus países, no pueden obtener ciertos documentos. Y eso podría ser un limitante para el ejercicio de un derecho a la educación. Nosotros hemos intervenido, se han mantenido varias reuniones con el Ministerio de Educación para dar a conocer que el Estado ecuatoriano es un Estado garantista de derechos y que un documento no puede ser un limitante para poder acceder a los derechos al derecho a la educación. Y hablando también, perdón, de todos los aparatajes, ¿no? Porque acceden a salud, a un tema de una entidad financiera, en este caso puede ser. Entonces, todos estos procesos, porque sí ha sido bastante complicado el hecho de que accedan y que la ciudadanía también entienda, ¿no? Esta situación. Y usted ahorita me hace acuerdo de un caso bastante interesante. Una adolescente de nacionalidad extranjera viene al Ecuador, se queda embarazada, va al hospital, le atienden, da luz y al momento de salir, les dan el alta, pero al momento de salir le dice, ¿sabe qué? Tiene que estar su representante legal. Dice, pero estoy aquí sola en el Ecuador. Y el papá del niño también era adolescente inmigrante y estaban en las mismas condiciones. Y el Ministerio de Salud Pública los estaba reteniendo de una manera ilegal, porque ya más bien le estaban poniendo en riesgo, porque uno va al hospital es porque está enfermo, ahí están enfermedades, y estas personas no tenían que ya estar. Entonces, ahí se presentó una garantía constitucional, el juez dispuso que, obviamente, que las personas se les otorgue la salida, el alta voluntaria. No se puede decir que recuperen la libertad porque no estuvieron detenidas, pero sí no estuvieron detenidas, pero sí estuvieron retenidas, que es diferente. Y ahí se emitieron directrices, y este caso llegó al conocimiento de la Corte Constitucional por un tema de selección, y la Corte Constitucional emitió directrices para que estas instituciones mejoren sus protocolos de atención frente a estos casos, porque no solo fue en Tungurahua, sino también pasó en Cotopaxi, también me parece que pasó en el Carchi, en algunas provincias. Entonces ya era un tema de recurrencia. Entonces teníamos que tener claros ese tipo de aspectos. Y en relación a
las diversidades sexogenéricas, nosotros, como le había indicado, a través de un procedimiento que tenemos establecido en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, como es la vigilancia del debido proceso, hemos aperturado el caso de la compañera Jessica Martínez, que está ahorita en proceso de investigación en la Fiscalía General del Estado. ¿Qué es la vigilancia del debido proceso? Nosotros no suplimos omisiones ni de la defensa ni del operador de justicia. Verificamos que las partes tengan igualdad de condiciones y que se cumpla el precepto constitucional y legal y que se desarrolle dentro de la normalidad, de la legalidad de este tipo de procesos, observando ciertos temas y particularidades de acuerdo a los grupos de atención prioritaria. Muy bien, en el caso también estamos por cumplir 25 años de la despenalización de la homosexualidad aquí en el Ecuador, que también ha sido un hito importante, pero aún vemos brechas en tema de discriminación, de homofobia, de que aún las personas en su desconocimiento no pueden hablar, no pueden abordar muchas veces esta situación. Quisiera yo conocer si ustedes han activado algún proceso para las mujeres, por ejemplo, en este caso bisexuales, lesbianas y las mujeres trans que usted me comenta, obviamente el caso de Jessica, que lamentablemente tuvimos que conocerlo de esta manera que sucedió, pero si hay estos otros procesos o campañas que ustedes hayan realizado. Por supuesto. Inicialmente se han presentado acciones de protección, primero para que en el documento se haga constar la identidad de género. Hemos participado ahí. En segundo, también al momento que se presentó una garantía constitucional para la doble maternidad, también presentamos nosotros ahí una garantía constitucional. Se me van los nombres de las personas. Satia. El caso Satia, exactamente, el caso Satia, en donde la Corte Constitucional estableció, y no es que reformó la Constitución, sino que le dio un sentido más amplio a la disposición constitucional, que el matrimonio es un contrato por el cual dos personas, dice la Constitución, podrán casarse. En cambio, la ley orgánica, la ley del registro civil decía hombre y mujer. Entonces ahí es la parte que interpretó la Corte Constitucional y dijo no, dos personas. En ese caso, y también en el caso del matrimonio igualitario, también se ha presentado como Institución Nacional de Derechos Humanos los amicus correspondientes. Como le explicaba hace un momento, el amicus es sinónimo de amigo del juez, quien le da pautas para que tome en cuenta para el momento de resolver. Ya. En este caso, para poner también en contexto y ustedes conozcan, se estuvo haciendo un proceso en el registro civil con una compañera trans que quería cambiar el sexo y el género. Eso aún está como que en desconocimiento hasta de los funcionarios del registro civil mismo, porque accedimos al servicio para conocer cuál es el proceso, los requisitos para poder acceder, pero había el tema de que si, ¿qué mismo va en la cédula, sexo o género? Y el proceso se dio, pero tuvo que transcurrir un cierto tiempo, que creo que fue una semana, para que ella pueda acceder. Pero también sería importante, ¿no?, que exista un poco más de información en este proceso que usted menciona, porque quienes han querido acceder no lo han podido hacer de la mejor manera, porque ella acudía a nosotros para nosotros poder apoyar en el tema de su cambio. Mire qué interesante, porque las disposiciones de la Corte Constitucional son bastante claras, que no debe existir ningún tipo de limitante para acceder a este tema, y que el funcionario lo único que tiene que es atender tal cual como a todas las personas. Juan José, ¿usted sabe exactamente en la cédula qué debe estar, sexo o género? Debe estar la identidad sexual con la que la persona se define. Muy bien. Listo, entonces yo creo que hemos conocido un poco más acerca de todo lo que la labor que realizan estos aparatajes de gobierno. ¿Ustedes creen entonces, como para finalizar, que todos los procesos, protocolos que tenemos han actuado de la mejor manera, o hay aún más que hacer para el trabajo en tema de violencia? Sí, hay muchísimo que hacer. Como lo indiqué, lamentablemente existen cantidad de casos de violencia intrafamiliar que quedan en la impunidad. Esto también se debe a que
presentan las denuncias, existen solamente 4 juezas de violencia intrafamiliar, entonces para ellas también es difícil atender de manera oportuna, rápida, una audiencia. Entonces, para convocar a una audiencia luego de que la persona denuncia, pasan 4 o 5 meses en donde la víctima ya inclusive se olvida, ¿no? Y dice, ya no, ya, ¿para qué voy a asistir? Ya no. Pero esto es debido a la falta de funcionarios, porque como lo indico, son 4 juezas, tienen que atender delitos sexuales, violencia intrafamiliar, las medidas estas que indicaba el doctor sobre las medidas de protección administrativas, porque cuando se otorga una medida de protección administrativa, va donde la juzgadora, en donde ella ratifica, revoca las medidas de protección. Entonces el trabajo de ellas también es largo, entonces sí hay mucho que hacer. Necesitamos también, por ejemplo, cuando en violencia intrafamiliar, en una situación de flagrancia, llega una víctima, imagínese, cuando es un delito sexual, para que le atiendan, ¿no? Que suele ser rápido, tiene que estar en el hospital, que hemos tenido casos que han pasado medios días ahí esperando que les sean atendidas. Entonces lamentablemente hay mucho que hacer por esta situación. Muy bien, doctor. Bueno, pienso que todos los sistemas no son perfectos, pero se los puede ir mejorando y tratar de buscar una perfección para ir atendiendo, porque cada día estamos frente a cosas nuevas que no están siendo contempladas en este tipo de sistemas. Y considero yo que sí podemos mejorar, que sí se debe mejorar y que estamos siempre a las órdenes de las personas, de las instituciones que requieran nuestros servicios. Antes, y justo me hace acuerdo ahorita, Juan José, que mencionaba el tema digital un poco. ¿Ustedes han conocido casos de violencia digital? Porque también la pandemia nos dejó un proceso de estar en la computadora, de estar en el celular, en la televisión. Veíamos muchas cosas, muchos procesos, muchas noticias violentas y todo en la información o la educación se llevó en el teléfono celular. ¿Han conocido ustedes casos de violencia digital en este caso? Bueno, de manera personal no lo he conocido. ¿Ya? ¿Usted, doctor? No, nosotros no hemos conocido de manera directa, pero a través de los pronunciamientos de los señores jueces sí conocimos de un par de casos en que se publicó fotos íntimas y estas personas fueron condenadas. Muy bien. Entonces también es un tema que tenemos que ahorita abordar y tomar en cuenta y conocer cómo se está llevando a cabo. Justamente estamos en una campaña nosotros del tema de violencia digital, entonces hablábamos de conocer cuál es el tratamiento desde ustedes que darían y posterior en la Fiscalía también cómo realiza los procedimientos. Pero bueno, como un último mensaje, conozcamos de parte de ustedes como un mensaje positivo, porque también conocemos, y se me olvidaba, no quiero dejar pasar por alto el tema del servidor público y el trabajo en realidad que realiza, más allá de que existen estos protocolos, estas rutas de atención con las que trabajamos, somos también muy pocos los que hacemos este trabajo y hay mucha cantidad o exceso, en este caso, de procesos que llevar a cabo y muchas veces también nuestra salud mental. Es algo que se debe de trabajar hasta de interno y personal. Solo por poner un ejemplo, el imaginarse que todo un día alguien está receptando denuncias que son violentas, que son procesos negativos en este caso, y no hay un desfogue, no sé, diario quizás o semanal en este caso, para nuestros servidores públicos, también es un entendimiento que nosotros queremos mencionar a la ciudadanía, que conozca que también nosotros como seres humanos necesitamos este proceso de desahogo y que también hay un exceso de carga laboral en el cual quizás sus casos que ustedes han presentado no son de inmediato, pero estamos haciendo todo lo posible para poder apoyar y ayudarles en todo lo que ustedes están pasando. Así que sí es importante que ustedes conozcan esto y se sensibilicen de una manera de saber el porqué y lo que hay atrás de una institución que trabaja en la defensa y exigibilidad de los derechos de todos y todas. Un mensaje final positivo que nos ayude a terminar esta jornada súper buena, porque hemos conocido muy bien de todas sus competencias y lo que realizan, pero que también la ciudadanía se quede con este
con esta energía bonita de saber lo que ustedes hacen y que también no se sientan solos y solas. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Sí, darles un mensaje a todas esas personas que se han sido vulnerados sus derechos, víctimas de violencia intrafamiliar, delitos sexuales, que estamos ahí, que la Defensoría Pública es una institución para darles todo el apoyo. Confíen, vengan, nosotros, como dice nuestro jefe siempre, el doctor Denis Andrade, siempre debemos ponernos en relación a esa persona, ¿no? Debemos tener empatía en relación a lo que está sucediendo a esa persona. Entonces, cuenten con nosotros, estamos ahí para ayudarles y apoyarles del 100%. Muy bien. Juan José, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, estamos próximos a celebrar el 25 de noviembre, que es una fecha en la que se debe hacer un alto, no solo por un tema de recordación de las personas que perdieron su vida, sino también un análisis de manera personal. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy trabajando desde mi espacio para eliminar este tipo de violencia? ¿Sí? No esperemos que todo este tipo de campañas nazcan desde el Estado, más bien pensemos desde nuestro seno, desde casa, cómo estamos contribuyendo para eliminar la violencia de género. Cuando hablamos de estadísticas se dicen que 6, 7 de cada 10 mujeres son violentadas. Esas estadísticas no son ajenas a nuestro hogar, son mamá, hermanas, sobrinas, cuñadas, gente que está en nuestra familia. Entonces es importante realizar este análisis para ver cómo estamos aportando para eliminar la violencia de género y que empecemos a romper el círculo de violencia. Hemos visto, es algo bastante duro lo que voy a decir, que han aumentado las denuncias. Eso quiere decir que las personas están conociendo sus derechos, están empoderando sus derechos y a través de este empoderamiento se está generando una cultura de reclamo, de exigibilidad, de respeto hacia nuestros derechos. Bien, quedémonos entonces con estos dos mensajes. El uno es que las instituciones están para servir y que ustedes pueden acceder gratuitamente a estos servicios, así que confíen, como decía Gladys, confíen en este apoyo que nosotros podemos realizar, que la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública les pueden socializar y generar estos procesos. Y de igual manera lo que decía Juan José en el tema personal, ¿no? Hablemos desde nuestra construcción, desde lo que debemos desaprender acerca de nuestros procesos, nuestros estereotipos, nuestros paradigmas, estos roles de género que muchas veces lo volvemos a repetir en algunos procesos. Hagamos mea culpa, analicemos nuestra vida desde nuestros procesos, qué hacemos para contribuir a que nuestra ciudad y nuestro Ambato también surja adelante. Les dejo un mensaje igual positivo en el tema del respeto, del buen trato, de la empatía que nosotros debemos tener por el otro ser humano que convive con nosotros en nuestro trabajo, en nuestro espacio social, en nuestros espacios deportivos, en nuestro trabajo, en nuestras clases, en este caso quienes estamos también estudiando. Así que ese es el proceso, ese es el mensaje, eso es lo que nosotros queremos hacer como Consejo Cantonal para la Protección de Derechos, de llegar a ustedes desde estas conversaciones, desde estas entrevistas, para que podamos cambiar y sensibilizarnos un poco más. Eso ha sido todo. Agradezco nuevamente a Juan José, a Gladys que le haga llegar el mensaje se me fue el doctor Denis Andrade, por su presencia aquí, por haberse dado este tiempo para también nosotros conocer un poco más sobre lo que realizan sus instituciones. Esto es Demo Comunicando Derechos. En la cabina me acompañó Luis Chingi, soy Viviana Freire del Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato. No se pierdan la próxima edición de lo que vamos a hablar y quiénes son nuestros invitados que van a estar acompañándonos. Nos vemos hasta la próxima. Una buena noche.